R3 de Nefrología del Hospital Central de las Fuerzas Armadas en nuestra semana. Bajo nuestra responsabilidad esta exposición, Irma, éxitos. Adelante. Gracias, Carvalho. Bueno, dando continuidad al módulo de enfermedad renal crónica, continuamos con la diálisis peritoneal. Hablando un poquito de lo que es la anatomía peritoneal, el peritoneo no es más que una membrana serosa que va a estar formada por tejido conjuntivo, va a poseer dos hojas que vamos a tener el peritoneo parietal, que va a cubrir la pared interna de la cavidad abdominal, que es toda esta línea roja que vemos aquí. Y vamos a tener un peritoneo visceral, que es el que va a envolver, ya sea total o parcialmente, las vísceras abdominales. Vamos a tener también lo que es esta línea azul, perdón, que no la señalé. Vamos a tener lo que es la cavidad peritoneal, que es todo este espacio en amarillo. No es más que un espacio virtual que se ubica entre las dos capas. Este va a contener una pequeña cantidad de líquido, se habla que entre 50 y 100 mililitros. Su función básicamente es lubricar y permitir el deslizamiento sin fricción de las vísceras abdominales. Se dice que la superficie de la cavidad peritoneal del peritoneo es de 1.7 a 2.1 metros cuadrados. Vamos a tener también lo que es el mesenterio, que es una lámina doble de peritoneo. Este va a rodear los órganos y lo va a unir a lo que es la pared abdominal. El catéter de diálisis peritoneal usualmente se coloca por debajo de este. Aquí tenemos un esquemita, este es el mesenterio, y aquí lo tenemos en vivo. En cuanto a la irrigación, el peritoneo visceral va a estar irrigado por la mesentérica superior y su drenaje va a estar dado por el sistema porta. El peritoneo parietal, entonces, va a estar irrigado por las arterias epigástricas, tanto superior como inferior, arterias lumbares y las intercostales inferiores. Y su drenaje va a estar dado por lo que es la vena cava inferior. El flujo peritoneal total no se ha medido directamente, pero se estima que este puede andar entre 50 y 100 mililitros minuto. El drenaje linfático va a estar dado por lo que es la estomata linfática, que aquí la tenemos esquematizada, luego en el conducto colector largo, para terminar en el ducto linfático derecho. Lo importante de esto es que cuando introducimos solución de diálisis en este peritoneo, por lo que son los drenajes linfáticos, se va a reabsorber parte del líquido, como lo vamos a explicar más adelante. Se habla que se absorbe aproximadamente un cc por minuto. Si tengo una permanencia, o sea, si dejo ese líquido en esa cavidad por 4 horas, que es lo usual, estaríamos hablando de que vamos a tener una absorción de 250 mililitros en 4 horas. Las funciones del peritoneo básicamente va a servir de soporte a varios órganos y va a permitir su movilidad, como habíamos comentado. Va a permitir que los vasos sanguíneos alcancen los órganos del abdomen. También va a servir como protección y barrera defensiva frente a los microorganismos con funciones inmunológicas que tiene. Va a servir también como aislante térmico, permitiendo que la temperatura se mantenga constante en el abdomen. Y muy importante para nosotros, va a funcionar como una membrana semipermeable, que esta característica es lo que me va a permitir que yo pueda realizar la diálisis peritoneal. En cuanto al movimiento de solutos, vamos a tener lo que es la difusión. Hay ciertos solutos que se van a mover por este tipo de transporte, como son la urea, la creatinina y el potasio. Estos se van a mover desde los capilares peritoneales hacia la cavidad peritoneal. Esto básicamente se va a deber a un gradiente de concentración entre el dializado y la sangre, ya que estas sustancias no están presentes en el dializado. Vamos a tener también otros solutos que se van a mover por convección, que esto no es más que el movimiento de solutos como resultados del flujo de fluidos. Y vamos a tener que el movimiento de fluidos va a estar dado por ósmosis, que es básicamente también creando un gradiente con un agente osmótico
creando un ambiente hiperosmolar en esa cavidad peritoneal con el líquido que vamos a infundir y provocando entonces la ósmosis, llevando a ultrafiltración. En cuanto al movimiento de fluidos, es importante tener pendiente que el líquido de diálisis del peritoneo va a estar separado de la sangre por 3 capas. Las células mesoteliales, que son estas que vemos aquí, que es una capa única de células, estas van a dar poca resistencia al transporte de líquidos y solutos. Estas también tienen en su superficie unas vellosidades que permiten que aumente el área de superficie de la cavidad peritoneal. Vamos a tener lo que es el intersticio, que me va a ofrecer resistencia principalmente a moléculas grandes, y vamos a tener, este es un capilar, vamos a tener el endotelio de los capilares peritoneales, que estos van a restringir y a regular el movimiento de solutos y líquidos. Entonces, vamos a tener 2 teorías de la dificultad que atraviesan los solutos para poder realizar el movimiento. Está lo que es la teoría del modelo de distribución, que básicamente lo que plantea es la localización en la que se encuentran los capilares peritoneales en el intersticio, planteando que entre más lejos se encuentra el capilar peritoneal de la superficie, pues eventualmente el paso de sustancias en este capilar va a ser más difícil que uno que se encuentre cerca de la célula mesotelial. Hay otra teoría que es a nivel del revestimiento endotelial de los capilares y es el modelo de los 3 poros. Esto de aquí sería la luz capilar, esta sería el endotelio y mi cavidad peritoneal. O sea, estaríamos aquí, en el endotelio. Y básicamente son 3 tipos de poros, como su nombre lo indica. Hay unos poros pequeños que son básicamente constituidos por acuaporinas, solamente van a permitir el paso de agua. Tienen un diámetro de aproximadamente 0.8 nanómetros y se dice que estos aproximadamente tienen que ver con el 40% del ultrafiltrado total. Estos se encuentran entre las células endoteliales. O sea, en el medio de la célula. Vemos que no hay un espacio entre una célula y otra, sino que esto es una célula. Vamos a tener los poros medianos, aquí le ponen pequeños, porque los pequeños lo categorizan directamente como acoporina. Estos van a ser muy importantes ya que van a estar encargados de la mayor parte del transporte de solutos pequeños, se habla que más del 99%, y el transporte de agua aproximadamente un 50%. Su diámetro anda entre 4 y 6 nanómetros y también constituyen la mayor parte del área de los poros. Los poros grandes, estos se encuentran entre las células endoteliales. Vemos que hay 2 celulitas y en el medio está el poro. El poro grande ya, este va a ser permeable a agua, a solutos pequeños y medianos. Se dice que tienen un diámetro de mayor de 20 nanómetros, son responsables de un 5 a 8% de la ultrafiltración, pero ojo, tienen una área pequeña, o sea, cubren una área pequeña de lo que es el peritoneo, menos del 0.5%. Vamos a hablar más adelante de lo que es la icodextrina, que es un agente osmótico. Lo traigo aquí a coalición para hacer referencia a que esta icodextrina va a funcionar en los poros medianos y los poros grandes. El volumen de ultrafiltración va a depender de la concentración de glucosa en la solución del dializado, que eso también lo vamos a ver más adelante y más en detalle. Va a depender del tiempo de la permanencia de ese dializado en la cavidad peritoneal y va a depender de las características de la membrana peritoneal del paciente. Hay componentes fisiológicos cruciales en el sistema de diálisis peritoneal. Tenemos modificables y no modificables. De los no modificables tenemos la magnitud del flujo sanguíneo y la permeabilidad de la membrana. Obviamente, como su nombre indica, ninguno de estos se puede manipular clínicamente. Entonces, vamos a tener los que son modificables, como el volumen del dializado, el tiempo de la permanencia del líquido en la cavidad y el número de intercambios por día, que estos sí se pueden modificar. Entonces, aquí tenemos la diapositiva, como dirían los americanos, que vale dinero. Si podemos entender esto, vamos a entender la mitad de lo que es la diálisis peritoneal.
no es más que la prueba de equilibrio peritoneal, el famoso PET. Básicamente lo que se va a hacer es que se van a infundir 2 litros del dializado con una concentración de glucosa de 2.5 gramos por decilitro y se va a calcular la proporción del dializado a creatinina plasmática. Al final de una pausa de 4 horas. Entonces, en español, ¿qué fue lo que dijimos? Básicamente aquí tenemos esta grafiquita donde estoy midiendo mi creatinina. Esto es en el líquido peritoneal. Aquí tengo mi tiempo de 0 a 4 horas y aquí vemos cómo a las 0 horas mi concentración de creatinina en ese dializado que yo le infundí al paciente es de 0. Lo dijimos desde el inicio. Ese líquido no tiene creatinina. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, se va a ir aumentando por el gradiente osmótico que hay. Perdón, osmótico no, sino el gradiente, la diferenciación de concentración. Entonces, vemos que va aumentando la creatinina en ese dializado. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo un aumento marcado de esa creatinina en el dializado a las 4 horas, yo hablo de que mi paciente es un transportador alto. Y por ende, si tengo una concentración más baja, es un transporte bajo. O sea, el tipo de transporte va a estar directamente proporcional con mi depuración de solutos, que en este caso lo que estamos midiendo es la creatinina. El promedio alto y el promedio bajo, pues eventualmente están entre ambos parámetros. Por otro lado, también tenemos la glucosa. Cuando yo infundo lo mismo, tengo mis 0 a 4 horas y tengo mi concentración de glucosa, esto es en la cavidad peritoneal, recordando que aquí va a ser contrario a la creatinina. Mi concentración de glucosa va a estar alta porque estoy infundiendo glucosa para crear un gradiente osmótico. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Recordando lo que habíamos hablado de los linfáticos, recordando que hay una reabsorción, una absorción de glucosa. Entonces, a medida que va pasando el tiempo de mi permanencia, esa glucosa va a ir bajando, aparte de que va a ir saliendo líquido del paciente. Entonces, a medida que esa glucosa va bajando y se va creando un equilibrio, que es lo que siempre se va a tratar cuando tengo 2 compartimentos, entonces la capacidad de ultrafiltración va a variar y va a ir bajando a medida que pasa el tiempo. ¿Qué pasa aquí entonces? Ya dijimos que mi tipo de transporte va a depender. Si es alto, voy a tener un alto aclarado de solutos. Si es bajo, voy a tener un limitado o bajo aclarado de solutos. Pero con mi volumen de drenaje va a ser lo contrario. Voy a tener, en el caso de un transporte alto, un volumen de drenaje bajo. ¿Por qué? Porque mi glucosa se va a absorber más rápido, se va a llegar al equilibrio de la glucosa y eventualmente entre más baja la glucosa, menos gradiente osmótico tengo, menos líquido puedo sacar. Eso obviamente a medida que van pasando las horas. Entonces, en pacientes que tienen una relación dializado creatinina sérica baja, que es este paciente de aquí, recordando, es el paciente que va a tener un aclarado de solutos limitado y un drenaje alto, es la tasa de aclaramiento de solutos va a ser baja, como dijimos. Entonces, al principio es importante tener pendiente que los pacientes van a tener lo que es una función renal residual. Entonces, estos pacientes van a requerir más intercambio de diálisis o un mayor volumen de intercambio o ambos. Porque a medida que pasa más tiempo, recordando, menos ultrafiltración voy a tener. Entonces, para evitar los síntomas urémicos y una vez que se pierde también la función renal residual, debo de ayudarme con esta parte de los intercambios. La ultrafiltración en estos pacientes, como dijimos, es relativamente mejor. Dentro de las ventajas de esta diálisis es que se puede realizar en la casa, es fácil de aprender,
tiene facilidad a la hora de viajar, el balance de fluido es más fácil que la hemodiálisis, tiene menos restricción dietética porque se hace más continuo que la hemodiálisis, el paciente también mantiene la función renal residual por más tiempo, es más económica, no solamente por el gasto per se que ella representa, sino también por el tema de viáticos que el paciente se los ahorraría. También necesitan usualmente menos requerimiento de eritropoyetina que un paciente en hemodiálisis y la calidad de vida es mejor. Dentro de las desventajas necesitamos una higiene extrema para evitar infecciones, vamos a tener mayor pérdida proteica, hay que tener una motivación y atención a la limpieza constantemente, porque el paciente tiende a cansarse. Es importante la red de apoyo familiar y, como vamos a ver más adelante, hay complicaciones. El catéter, básicamente, su función es permitir un flujo bidireccional, como vemos aquí, entrada y salida. Y que el dializado se realice sin esfuerzo y sin disconfort. Hay catéteres que son de colchicino, de colicochino, de Tenkov, de poliuretano, pero actualmente los más usados son los de silicona. Aquí tenemos unas cuantas medidas del cuidado del mismo. No vamos a entrar mucho en detalle con eso porque se va a hablar en la semana que viene. La diálisis peritoneal tiene las mismas indicaciones que la hemodiálisis, pero se dice que su uso es más apropiado en niños, en pacientes que tienen un domicilio lejano a un centro de diálisis, cuando hay necesidades sociolaborales por parte del paciente, cuando hay fobia o ansiedad grave a las funciones, discrasias sanguíneas, cirrosis hepática y cardiopatías. También en pacientes que son portadores de virus de transmisión sanguínea que no cuenten con una unidad de seropositivos cerca. Dentro de las contraindicaciones tenemos absolutas y relativas. Dentro de las absolutas, esclerosis peritoneal, múltiples adherencias, malformaciones anatómicas, múltiples hernias, como vamos a ver más adelante. Dentro de las relativas, obesidad extrema, portador de ostomías, entre otras. Ya en cuanto a la técnica de diálisis peritoneal, se va a subdividir en dos grandes grupos, la diálisis peritoneal continua ambulatoria, DPCA, y la diálisis peritoneal automatizada. La diálisis peritoneal continua ambulatoria, como su nombre lo indica, es continua porque siempre hay líquido en la cavidad peritoneal y ambulatoria porque el paciente la hace en su casa. Esta se realiza manualmente, usualmente entre 3 a 4 intercambios, pero esto puede variar un poco. Va a constar de 3 fases, el drenaje, que usualmente requiere de 20 a 30 minutos, la infusión de 10 a 15 minutos y la permanencia, que va a variar, y esto no es más que el tiempo que va a durar el líquido, o sea, la solución de diálisis, en la cavidad, hasta que se vuelvan a repetir las 3 fases. Y el aprendizaje de esta técnica usualmente lleva entre 1 a 2 semanas. La diálisis peritoneal automatizada, esta se realiza en la casa, usualmente por la noche mientras el paciente duerme. Esta va a estar controlada por una cicladora, la cual va a efectuar los intercambios necesarios. Básicamente el paciente, antes de acostarse, se conecta a la máquina, se programa, el paciente se duerme y en la mañana solamente se tiene que desconectar. Este tipo de terapia es ideal para personas activas, niños y personas que requieren ayuda para dializarse. Las máquinas son bastante seguras, son fáciles de manejar y solamente requieren electricidad. Ya entrando un poquito en las modalidades, específicamente vamos a tener lo que es la diálisis peritoneal nocturna intermitente. Aquí hay unas gráficas bien chulas para mejor entendimiento. Esta se realiza con una máquina, son varios intercambios consecutivos y nocturnos. La diálisis peritoneal continua cíclica es lo mismo que la nocturna intermitente durante la noche con una máquina, varios cambios, y en el día el paciente entonces se hace una infusión que usualmente lo hace manualmente. Tenemos la diálisis peritoneal tidal, esta es nocturna, se da un primer baño en el que el paciente se infunde, entonces los siguientes cambios se saca una cantidad de líquido específica, pero no se llega a sacar el 100% del volumen.
Se hacen varios cambios así hasta que después se drena completamente y vuelven los ciclos. Básicamente esto lo que permite es maximizar la difusión y disminuye el dolor del drenaje, porque recordando, la continua ambulatoria es un drenaje que se hace por gravedad, esta es con una presión negativa que ejerce la máquina y a veces puede resultar doloroso. La diálisis peritoneal automatizada adaptada, esta con diferentes tiempos y diferentes volúmenes en una misma sesión. Se hacen primero unos baños rápidos, vemos aquí el tiempo que es más cortito que estos, y también el volumen es menor, para luego entonces dar cambios más largos y con mayor volumen. Y por último tenemos la diálisis peritoneal continua ambulatoria aquí para que lo vean ya esquematizado. Eso es manualmente, son varios cambios que se dan al día, aquí ellos ponen 5, pero usualmente son 3, y un cambio entonces de larga duración en la noche. La composición de las soluciones de diálisis peritoneal son agua, electrolitos, tampón y agente osmótico. Estas son estériles. En cuanto a los electrolitos, vamos a tener ausencia de potasio. El sodio usualmente anda entre 132 y 134 miliosmoles y el calcio va a oscilar entre 1.25 y 1.75 miliosmoles. La que viene aquí al país es la de 1.75. También vienen diferentes concentraciones de otros electrolitos que permiten individualizar la terapia. El tampón, este puede ser de lactato bicarbonato o solamente bicarbonato. Cuando tengo bicarbonato como tampón, tiene que estar en envase bicameral, como tenemos esta imagen aquí, para separarlo del calcio y el magnesio y evitar que precipite. Entonces, ¿qué va a pasar aquí con estas bicamerales? Si nos fijamos aquí, la glucosa está en un compartimento con los electrolitos y el tampón está en otro, ya sea bicarbonato o lactato. Si nos fijamos aquí detalladamente, podemos ver que el pH de cada compartimento es diferente. Donde se encuentra la glucosa es un pH bajo. Aquí ellos ponen 4.2, pero incluso puede bajar a 2.53. Y el del tampón anda entre 7 y 8. ¿Cuál es la ventaja con esto? Que cuando vamos a esterilizar la solución, si yo tengo la glucosa en un solo compartimento, esta se carameliza y me crea lo que se llaman productos de degradación de la glucosa, que vamos a hablar de ellos más adelante. Cuando yo tengo estas soluciones bicamerales, cuando yo hago mi esterilización, esa caramelización de la glucosa y esa producción de productos de degradación, pues se da mucho menos debido al pH. Podríamos decir, pero podemos ponerle un pH bajo a la unicameral. Lamentablemente no se puede debido a que el paciente le daría mucho dolor al momento de la infusión. Y esta también tiene la ventaja que al unirlas las dos antes de la infusión, el pH termina siendo más fisiológico que la misma unicameral. Aquí al país no vienen las bicamerales, son mucho más costosas y son más biocompatibles. Aquí el tampón que viene es el de lactato. El de bicarbonato, lamentablemente, que no viene aquí, es más biocompatible también. El agente osmótico, vamos a tener glucosa, que es el más usado, que pesa 180 daltos, la ecodextrina entre 5.000 y 6.000 daltos, y los aminoácidos 126 daltos. A mayor peso molecular, más permanencia y más ultrafiltración, porque a mayor peso molecular, esa absorción que habíamos hablado a través de lo linfático, pues va a ser más lenta. La destroza viene al 1.5, 2.3 o 2.5, si se fijan están en la misma categoría porque va a depender de la casa comercial, al 4.25. La icodextrina viene solamente al 7.5 y los aminoácidos al 1.1. La icodextrina y los aminoácidos tienen la particularidad que con ellos voy a tener que usar mucho menos glucosa, pero igual no voy a poder dejar de usarla porque con estos dos solamente voy a poder hacer un intercambio al día. En cuanto a la biocompatibilidad, no es más que no generar una respuesta adversa clínicamente significativa en el huésped.
Hablábamos de los productos de degradación de la glucosa, que estos se dice que parecen ser los principales responsables de la toxicidad para las células. Aquí tenemos la glucosa cuando se degrada, vemos los diferentes productos de degradación. El más tóxico es este rojito que está aquí, que es la 3,4-dideoxiglucosona 3N. Entonces, la concentración de los productos de degradación de la glucosa va a estar dada por el pH de esterilización, como explicamos con la bolsa unicameral y la bicameral. A menor pH, menor generación de producto de degradación. Va a depender de la concentración de la glucosa, obviamente a mayor concentración, mayor producto de degradación, y la temperatura de almacenamiento, que entre más alta es la temperatura, por ejemplo, una solución que está recién esterilizada, que recibió calor hace poco, va a tener más producto de degradación de la glucosa que una que está almacenada. Se dice que la concentración es más baja cuando ya esa solución tiene aproximadamente 2 meses almacenada a una temperatura de aproximadamente 25 grados Celsius. Las consecuencias locales de la bioincompatibilidad, por eso se hace tanto énfasis en esto, es la disfunción y muerte de las células mesoteliales y leucocitos. Va a haber un empeoramiento de la defensa peritoneal frente a la infección por la disfunción leucocitaria, una lesión peritoneal con pérdida de mesotelio, una transformación de ese epitelio mesenquimal, va a haber mucha fibrosis, cambios diabetiformes de los vasos y esclerosis peritoneal. Esas son locales. Vamos a tener sistémicas, como son un aumento de los productos de glucosilación avanzada, que no es más que cuando esos productos de degradación de la glucosa interactúan con proteínas. También vamos a tener los efectos metabólicos per se de la glucosa y va a haber un empeoramiento de la función renal residual. En cuanto a las soluciones glucosadas convencionales, que son las que se usan aquí, vamos a tener un pH bajo entre 5 y 6, recordando que la bicameral puede andar entre 7 y 7.4, ya cuando se unen las dos. Es eficaz su administración en múltiples intercambios de 24 horas, es económica y aporta calorías. Puede empeorar o inducir a hiperglicemia, hiperinsulinemia, hiperlipidemia y obesidad. Va a tener ligero contenido de productos de degradación de la glucosa. Las soluciones glucosadas bicamerales, estas permiten esterilizar la glucosa a un pH bajo, van a diferir entre sí, entre la convencional, en el pH de infusión, el tampón, y el contenido de los productos de degradación, como explicamos previamente. Y el pH de infusión más fisiológico, 7, 7.4. Sus ventajas: mayor biocompatibilidad, menor apoptosis, va a haber un pH más fisiológico y por ende voy a poder tener un mejor control de la acidosis metabólica. Va a haber un menor porciento de una menor concentración de productos de degradación, voy a conservar mi función renal residual y voy a tener una menor incidencia o gravedad de la peritonitis, ya que no voy a tener la afectación leucocitaria mencionada previamente, o la voy a tener menos marcada. Dentro de los inconvenientes, mantiene los efectos propios de la glucosa, puede facilitar la sobrecarga de volumen, pero este efecto es agudo y reversible cuando se dejan de utilizar. La ecodextrina es un carbohidrato de alto peso molecular, como habíamos dicho, tiene una concentración única de 7.5 y su peso molecular medio va de 13.000 a 19.000 daltos. Procede del almidón de maíz y es una mezcla de polímeros de la glucosa. Sus ventajas: induce ultrafiltración por presión oncótica, recordando que es de gran tamaño. Su absorción linfática es mucho más lenta también por el tamaño y la presión oncótica más duradera. Aquí podemos evidenciar cómo con la glucosa al principio tengo una buena presión oncótica, es una buena ultrafiltración, pero que con la absorción de la glucosa por los linfáticos eventualmente esta empieza a disminuir. Incluso puede llegar al paciente a llevar a sobrecarga. Mientras que con la ecodextrina, mi cambio más largo, la duración de la ultrafiltración es más lineal y más duradera. Se puede utilizar con intercambios de 10 a 16 horas y se absorbe un 40% de la misma. Sus indicaciones son para intercambios largos, para mantener la ultrafiltración, va a eliminar más sodio. ¿Por qué? Porque básicamente el sodio, cuando yo hago la infusión, lo primero que va a salir hacia el líquido del dializado va a ser agua. El sodio necesita más tiempo,
Entonces, como habíamos dicho con la de glucosa, la vamos a dejar solamente por un tiempo limitado y esto me limita la eliminación. Mientras que como la de icodextrina la dejo más tiempo, pues el sodio se puede seguir eliminando por más tiempo. También se utiliza mucho en pacientes con transporte de falla de ultrafiltrado. Va a eliminar la exposición a los productos de degradación de la glucosa y va a haber un mantenimiento de la ultrafiltración durante episodios de peritonitis que se ve alterada la ultrafiltración y no aporta calorías. Aquí tenemos el porcentaje, que es el 7.5%, como habíamos mencionado. Dentro de sus efectos adversos, hipersensibilidad cutánea de 2.5 a 5%. Esta suele aparecer en las 3 primeras semanas y puede requerir interrupción del tratamiento, aunque se ha evidenciado en pacientes que no necesariamente se requiere terminar la terapia y ella remite eventualmente. Los aminoácidos, al igual que la icodextrina, limitan el uso de la glucosa, van a aportar aminoácidos con fines nutricionales, reemplaza aproximadamente los 5 a 8 gramos al día de proteína que se eliminan en las bolsas. Aquí tenemos el nombre comercial de la misma y no llega al país. El poder osmótico de esta es comparable con el de la glucosa al 1.5%, pero tiene una osmolaridad y una ultrafiltración ligeramente mayor a esta. Las ventajas: disminuye la absorción de glucosa, sirve como suplemento nutricional y el descenso del fósforo sérico también. Se le atribuye a que voy a tener aporte de aminoácidos que no van a estar acompañados de fosfato. Inconvenientes: se puede usar solamente un intercambio al día porque favorece acidosis metabólica y aumenta la urea. Entonces, también en pacientes catabólicos, ojo, hay que corregir los factores de hipercatabolismo porque y mantener un aporte calórico adecuado para frenar el catabolismo de los aminoácidos. Aquí tenemos una gráfica donde básicamente tenemos los tipos de soluciones de diálisis, el manufactor, los tipos de pH y el agente osmótico utilizado. Aquí vemos el de aminoácidos, que fue el nutrinial que habíamos mencionado, y icodextrina, llamada extrañal, y los diferentes de glucosa con las diferentes composiciones de electrolitos y su respectivo tampón, lactato bicarbonato. En cuanto a la prescripción de diálisis peritoneal, vamos a tener componentes fijos y componentes variables. Dentro de los componentes fijos, que no podemos modificar, tenemos la función renal residual, la permeabilidad de la membrana peritoneal y el tamaño del paciente. Dentro de los variables, y que son con lo que yo voy a poder modificar, tenemos el tiempo de permanencia, la concentración de la glucosa y el número de intercambios. Entonces, básicamente, yo lo que quiero lograr con mi prescripción es que haya una eliminación adecuada de solutos y de líquidos para satisfacer las necesidades clínicas del paciente y que tenga una calidad de vida razonable. En cuanto a la prescripción, vamos a tener en cuenta la capacidad de depuración del peritoneo, saber el tipo de transporte. Esta va a estar limitada por el volumen de líquido infundido en el día. Recordar que al principio el paciente va a tener función renal residual, o por lo menos eso es lo usual, que esto va también a contribuir al aclarado de solutos. A medida que esa función se pierde, vamos a tener requerimientos de volúmenes mayores, 2.5 o 3 litros, recordando que lo usual es 2 litros. Y incluso el paciente puede necesitar 5 intercambios diarios, esto planteando que el paciente utilice 4 cambios, que es lo usual. Estos ajustes van a ser para evitar síntomas urémicos y alcanzar valores objetivos de urea KTV y aclaramiento de creatinina. Aquí tenemos adecuación de la diálisis peritoneal. Últimamente lo que ha tenido más auge es la evaluación clínica, las mediciones de aclaramiento de solutos, el estado nutricional y la eliminación de líquidos. Eso es lo principal que se le está dando actualmente más importancia. Pero también está el KTV total, que la CADOC en el 2016 estableció como objetivo mínimo que el KTV para la urea fuera de 1.7 y el aclaramiento de la creatinina semanal total de 50 litros. Esto es todos los litros que se le drenan al paciente en una semana. Entonces, aquí puse la fórmula, no para aprendérnosla, pero por lo menos aquí lo que me interesa es este KTV total, que sepamos
que va a depender del KTV residual, cuando el paciente obviamente tiene función residual, y del KTV peritoneal. Es la suma de ambos. En cuanto a la eliminación de fluidos, la mayoría de los pacientes van a tener cierta sobrecarga. Cuando tengo la pérdida de la función renal residual, obviamente el manejo de líquido va a ser mucho más problemático. Con el tiempo se reduce la capacidad de ultrafiltración. Aquí importante, la ultrafiltración neta de al menos 750 mililitros al día se asocia con una mejor supervivencia en pacientes anúricos. Entendiendo que esa ultrafiltración neta es obviamente el excedente que yo voy a drenar, no contando lo que yo voy a infundir. La nutrición en diálisis peritoneal, a grosso modo, se dice que el 40% de los pacientes presentan desnutrición proteica, se recomienda una ingesta de 1.2 gramos kilo día, y cuando tengo una ingesta inadecuada, lo que se recomienda es prescribir suplementos orales. Ya entrando a las complicaciones, la peritonitis es una de las complicaciones más importantes de la diálisis peritoneal, a pesar de los avances en la conectividad y las técnicas asépticas. Esta representa un 15-35% de los ingresos hospitalarios. Es la principal causa de pérdida del catéter y falla de la técnica, y que el paciente se tenga que transferir a hemodiálisis. La contaminación táctil es la más común. En cuanto al diagnóstico, se requiere la presencia de dos de los siguientes hallazgos: un organismo identificado en tinción de Gram o cultivo posterior, que usualmente se reporta a los 2 o 3 días, un fluido turbio con un recuento de glóbulos blancos mayor de 100 milímetros de mercurio y mayor de 50% de neutrófilos, síntomas y signos de inflamación peritoneal. En cuanto a la tinción de Gram, esta raras veces es útil, pero se recomienda que se haga porque esta me puede evidenciar cuando tengo una peritonitis micótica, y por ende puedo iniciar el tratamiento antimicótico con antelación. Entre los síntomas y signos tenemos el dolor abdominal, que se presenta aproximadamente en un 80-95%, el líquido turbio está casi siempre presente, la fiebre y los síntomas gastrointestinales se ven en un 25%, y la sensibilidad abdominal se ve en el 75% de los casos. Dentro de los microorganismos causales principales gram positivos tenemos el Staphylococcus epidermidis y el Staphylococcus aureus, aunque la causa por Staphylococcus aureus ha disminuido bastante con la técnica en Y, y gram negativos, usualmente Pseudomonas y Enterobacter son los más comunes. En cuanto al tratamiento, se inicia tratamiento empírico luego de tomar las muestras de cultivo, de tinción de Gram y de bioquímica, y básicamente lo que se pretende es cubrir organismos Gram positivos y Gram negativos. Aquí tenemos una lista de los antibióticos. Vamos a tener dos tipos de esquema. Puede ser un esquema de dosis intermitente, que es con un cambio al día, y una dosis continua con todos los cambios. Usualmente la dosis continua va a requerir una dosis de carga y una dosis de mantenimiento. Se prefiere más la dosis intermitente con un solo cambio al día, porque el paciente lo puede cumplir con más facilidad. Con el uso de aminoglucósidos hay que tener pendiente que se debe controlar los niveles para evitar la pérdida de la función renal residual y la ototoxicidad del vestíbulo. Aquí, en cuanto a los conceptos, tenemos una peritonitis reincidente y recurrente, que es cuando ocurre dentro de las 4 semanas después que se finalizó la terapia. La única diferencia es que la reincidente es con el mismo organismo o es un episodio estéril, y la recurrente con un organismo diferente. La repetida y la reinfección ocurren 30 días después de la terapia. En la repetida el organismo es el mismo, y en la reinfección el organismo es diferente. En cuanto a la peritonitis recurrente, se dice que aproximadamente se presenta en el 10 a 15% de los casos de peritonitis. La extracción del catéter de este porcentaje de pacientes es necesaria en el 15%, y la mortalidad se dice que anda en un 1 a 3%. La peritonitis también va a producir lo que son pérdidas de proteína peritoneal, más de lo usual, y también va a haber una disminución transitoria del ultrafiltrado porque hay mayor permeabilidad a la destroza en el dializado, o sea, esa absorción de la que tanto hablamos.
También me puede llevar en casos graves o en casos de múltiples episodios de peritonitis a lo que es fibrosis, como vemos aquí. Este es un peritoneo normal. Infección del túnel y del sitio de salida del catéter peritoneal. Esto es mucho menos frecuente que la peritonitis. Si es del sitio de salida, usualmente lo que vamos a ver es eritema o drenaje purulento. Si es del túnel del catéter, va a haber edema, eritema o sensibilidad y colecciones a lo largo de la vía subcutánea. Usualmente este se diagnostica por sonografía y la causa más común usualmente es el estafilococo aureus, seguido de la pseudomonas. En cuanto a las hernias, se recomienda corregirlas antes de iniciar la terapia, ya que como vamos a estar infundiendo aproximadamente 2.000 mililitros, esto va a provocar que aumente la presión intraabdominal y si hay hernias existentes pueden empeorar. La reparación debe ser quirúrgica. Si ya el paciente está en diálisis y presenta una hernia, se podría valorar la continuación de la diálisis peritoneal, pero con bajo volumen y en posición supina. La fuga del líquido peritoneal, se dice que esta puede depender de la técnica de implantación del catéter por trauma o anomalías anatómicas. Puede ser temprana, menos de 30 días, o tardía, mayor de 30. La fuga puede ser externa o subcutánea y se diagnostica con un TAC cuando se infunden los 2 litros del líquido con radiocontraste. Usualmente se requiere que se detenga la diálisis peritoneal y el paciente se inicie en hemodiálisis, o la diálisis peritoneal se podría hacer, igual que con el tema de las hernias, con menos cantidad de volumen y con la posición supina. Si tengo fugas recurrentes, estas se deben reparar quirúrgicamente. En cuanto a la obstrucción del flujo de salida, es el evento temprano más frecuente. Usualmente tiende a ser unidireccional, el flujo es deficiente y usualmente es problema con el drenaje. Pueden ser factores intraluminales y extraluminales. Intraluminales, el coágulo de sangre o fibrina, y extraluminales, importante, el estreñimiento. Es de los primeros que debemos descartar porque es uno de los más usuales. Puede también haber una oclusión por órgano adyacente o envoltura o mental. Dentro de la terapia, obviamente si es estreñimiento laxantes, se pueden hacer enjuagues con solución salina heparinizada o uroquinasa, si pienso en un coágulo de sangre o fibrina, manipulación bajo guía de fluoroscopía o una revisión laparoscópica o reemplazo abierto del catéter. Entonces, cambios en la membrana peritoneal. Vamos a tener dos, la esclerosis peritoneal encapsulante y el fracaso de ultrafiltración. La esclerosis peritoneal encapsulante, como su nombre lo indica, es un engrosamiento del intersticio, la esclerosis. Va a haber aquí lo podemos ver, que se ve el intersticio más agrandadito, una reducción de la membrana basal y del mesotelio. Vemos aquí las células mesoteliales, como prácticamente se han ido. Va a haber cambios en los microvasos y neovascularización, como vemos aquí. Va a haber reacciones inflamatorias crónicas y se puede ver de 4 a 5 años de que ya el paciente está en la diálisis. Es bastante rara. Va a haber una fibrosis tensa, como podemos ver en esta tomografía, no sé si la pueden apreciar aquí, con engrosamiento del peritoneo, una pérdida progresiva de la ultrafiltración, y cuando el paciente ha pasado a ser un transportador alto, debo de sospecharla esta patología. El tratamiento básicamente es descansar el intestino con nutrición parenteral y enterolisis quirúrgica para los síntomas obstructivos. Se habla del uso de tamoxifeno o agentes inmunosupresores, pero falta evidencia sobre el mismo. El fracaso de la ultrafiltración es una de las anormalidades de transporte más importantes. La prevalencia en el primer año es de un 3% y a los 6 años en la terapia de un 30%. Y es básicamente cuando la ultrafiltración neta es menor de 400 mililitros con una permanencia de 4 horas cuando infundo una solución glucosada al 4.25%. El manejo es cambios breves y frecuentes y combinarlo con icodextrina. La mortalidad en este grupo es mucho más alta que otros pacientes en diálisis peritoneal, probablemente debido al deficiente control de los líquidos. Esta ha sido mi bibliografía. Muchísimas gracias, espero que hayan aprendido. Ya de último, pero no menos importante, darle las gracias al doctor Campos
por ayudarme a organizar mi exposición y traerles los más relevantes. Buenos días, Irma. Te felicito. Excelente exposición. Buen día, señor. Gracias. Damos paso